del Bachillerato Nocturnos del IES Mariano José de Larra visitan una estación depuradora de aguas residuales, EDAR, La Reguera, en Móstoles. Esta está situada dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Para ello tenemos que coger la Ruta 30, Arroyomolinos, Móstoles y Loranca, y cruzar la finca Los Combos, donde atravesaremos paisajes agrícolas y algunos rústicos hasta que alcancemos la estación de tratamiento de aguas residuales. Una EDAR, o estación de depuración de aguas residuales, es una instalación dedicada a transformar las aguas residuales provenientes de las ciudades en un agua de buena calidad para devolver al río. En general, las EDAR tratan el agua procedente de las casas o de las industrias, lo que contiene gran cantidad de contaminantes, como materia orgánica, jabones o aceites. Estas sustancias contaminan el agua, por lo que no puede ser devuelta al cauce natural del río sin ser tratada antes. Además, cada planta es diferente, ya que se diseñan en función del agua a tratar. La importancia de depurar el agua es evitar la contaminación, ya que ello puede afectar a la disminución de los rendimientos en los cultivos, la aparición de enfermedades y la alteración en los ecosistemas. La secuencia de procesos más usual que tiene lugar en las estaciones de depuración de aguas residuales es la siguiente. Primero, pretratamiento. Una vez que el agua entra por los colectores, el primer paso es el pretratamiento, que es un proceso físico de separación. En él se distinguen varias etapas. El desbaste, que elimina los sólidos más gruesos mediante su retención en rejas. El desarenado, donde las arenas se depositan por gravedad en el fondo de un compartimiento. Y por último, el desengrasado, donde se concentra en la superficie del agua las partículas en suspensión de baja densidad, habitualmente la grasa. Después del pretratamiento viene el tratamiento primario. En él tienen lugar varias operaciones. La decantación primaria. El agua circula a baja velocidad y las partículas de mayor densidad se depositan en el fondo de los decantadores por gravedad. Los fangos depositados se evacúan mediante purgas periódicas. La limpieza de espumas y flotantes se realiza mediante brazos radiales que barren la superficie del agua. También existen otros procesos en el tratamiento primario, como son la coagulación y floculación y la neutralización. Una vez terminado el tratamiento primario, llega el tratamiento secundario o también llamado biológico. El agua se somete a la acción de microorganismos, bacterias y protozoos que se alimentan de las sustancias orgánicas que contiene, convirtiendo los compuestos orgánicos complejos en compuestos simples y disminuyendo así la demanda de oxígeno al tiempo que aumenta su concentración. Este proceso se favorece aportando oxígeno, que ocasiona el desarrollo de los microorganismos que se alimentan de la materia orgánica.
A medida que crece la población de microorganismos, se forman masas de lodos que deberán ser separadas del agua depurada. Para ello, el agua es conducida a un decantador secundario, como se observan en las imágenes. El agua superficial, clarificada y depurada, vierte por el borde exterior del decantador. Esta contiene entre un 5 o un 10% de la materia orgánica con la que entró. Al final, el lodo se recircula al reactor biológico desde el fondo del decantador secundario, del que cada día hay que extraer una cantidad para que no aumente más de lo necesario. Tratamiento terciario. Finalizada la decantación secundaria, el agua residual se considera ya libre de la carga contaminante necesaria para ser vertida a los cauces de los ríos. No obstante, en algunos casos es conveniente afinar más la depuración para poder reutilizarla directamente en usos como el riego de parques y jardines o el baldeo de las calles, por lo que es sometida a un tratamiento terciario. En ocasiones, el agua pasa por una cámara de cloración donde se eliminan los microorganismos. Otras veces es necesario suprimir selectivamente ciertos contaminantes, como el cloro. Esto se consigue mediante la combinación de reactivos químicos y el paso de aguas a través del filtro de arena o incluso de carbón activo. En esta planta de tratamiento La Reguera no se aplica el tratamiento terciario. El gas resultante de la digestión de fangos constituye la llamada línea de gas, ya que puede ser reutilizado para aportar parte de la energía que la planta necesita para su funcionamiento. El gas que no es utilizado se suele quemar en una antorcha, de la que disponen las estaciones depuradoras, como esta.